Cuando llego a Corrientes, al poquito tiempo, a través de Orlando Pascua, que era un trabajador de prensa muy comprometido con su colectivo y con otras causas justas, él se decía militante de la vida, se acercan y me piden que le ayude a presentar el estreno de una película nacional en Corrientes. La película era Iluminados por el Fuego, de Tristan Bauer, con libro de Edgardo Esteban, con Gastón Paul como protagonista central. Y trata la historia de la post-Malvinas, de un soldado que intenta suicidarse. En alguna de esas escenas aparece este soldado estaqueado por matar una oveja para comer. Se hizo el estreno, nosotros llenamos un cine con todo el colectivo de combatientes. El colectivo de combatientes tiene una presencia muy fuerte. 1876 soldados correntinos se fueron a Malvinas. Es la provincia que en proporción al número de habitantes más soldados envió. Y cuando terminó, fuimos al asado de rigor, con el que cerramos los argentinos todas las actividades, y yo estaba impresionado por esa escena, ¿no? Porque el cine nos mostró miles de escenas bélicas, pero pocas veces nos mostró una escena donde un soldado sufre lo que sufre por victimarios de la propia tropa. Es decir, hemos visto escenas desgarradoras de un ejército que infringe a otro. Hemos visto escenas desgarradoras donde un ejército hace con población enemiga. Pero pocas veces se ve una escena de maltrato de un soldado vejado, torturado por su propia tropa. Al extremo que todas las convenciones de protectoria de derecho internacional humanitario dice que usted puede abatir al soldado enemigo, pero una vez que este soldado es reducido, uno tiene la obligación de cuidarlo, de atenderlo, de alimentarlo y de no torturarlo. Entonces, yo decía, si todas estas obligaciones están en cabeza de regimientos de un país, de soldados de un país para con el enemigo, mucho más para con los cuán desquiciante tiene que ser para que se llegue esto a un soldado de la propia tropa. Entonces, con la compañía de Orlando y de un camarógrafo salimos a recorrer la provincia buscando testimonios. Muchos no quisieron hablar, o sea, hablaban conmigo, pero me decían, yo no quiero contar esto. Muchos dijeron, bueno, voy a dar el testimonio, pero ahora hablemos bajito. ¿Por qué hablar bajito? Porque estaba filmando en la casa. Entonces, la mujer de 25 años, la novia y después esposa, no conocía que él había sido torturado, los hijos menos. Entonces, todo esto tiene una explicación en la desmalvinización de los 80 y la impunidad de los 90. ¿Por qué la desmalvinización de los 80? Porque nosotros conseguimos que se desclasificaran los documentos secretos de Malvinas y aparece un documento de la inteligencia militar de mediados de mayo. Estaban combatiendo nuestros soldados todavía allá. Y en este documento aparece toda una planificación de inteligencia a partir de la preocupación de los familiares de los que caen en Malvinas y de los combatientes que volvieron. Y utiliza este documento de inteligencia una fórmula que dice, tenemos que evitar que nuevas formaciones de familiares con sus actividades y activismos generen conmoción en el frente externo y alteren el frente interno. Lo que está diciendo es, no podemos bancarnos otras madres de Plaza de Mayo, otras abuelas de Plaza de Mayo, otra comisión de familiares. No, tenemos que dejarnos de joder eso, válganos Dios que aparezca. Entonces a partir de ahí aparece la construcción de un relato de Malvinas cargado de héroes. ¿Sí? Uno no entiende, parecen todos Rambo, cómo perdimos la guerra. Si aparece siempre el relato heroico. Entonces parte de esa tarea
fue la de conformar la comisión de familiares, que fue presidida por 20 años por un espía del batallón 601 de inteligencia, es decir, alguien que sabía exactamente lo que hacía para neutralizar todo este tipo de cosas. Y también, por supuesto, la prensa en general, que aparece siempre narrando hechos heroicos y nunca contando la verdad de los hechos. Pero además venía también la desmalvinización provocada por aquellos que vivaron a Galtieri en la Plaza de Mayo. Otros que pensaron que la guerra era un River Boca violento que se medía, en vez de goles, por barcos y aviones hundidos. Y después vieron el dolor de la guerra. O estaban los que vivaron a la dictadura y a Martínez de Hoz y se levantaron antiimperialistas el 2 de abril y después, el 15 de junio, había que volver a avivar a los dictadores o al neoliberalismo que se impuso en aquel momento y que triunfó electoralmente en el país hasta hace poco, con aquellas semillas. Entonces, sumado además de un gobierno democrático posterior que creía que desde los combatientes Malvinas iba a surgir las amenazas al sistema democrático. Tal es así que la primera vez que Alfonsín habla de los excombatientes de Malvinas, lo habla en el balcón de la Casa de Gobierno el Domingo Santo, cuando dice: son héroes de Malvinas, la casa está en paz. De ahí hasta el 10 de diciembre del 83 no hay ninguna referencia a Malvinas que haya hecho Raúl Alfonsín. O sea, había como una desmalvinización, no hablar de Malvinas. Y después los 90 es la era de la impunidad. Videla era presentado como el gran cristiano que iba a misa diaria, o Astiz era entrevistado como un playboy en los boliches, que aparecía en Bariloche, ahí en clubes de esquí, etc. ¿Y qué va a pensar entonces? Los principales asesinos de este país eran presentados como personajes del jet set, iba un combatiente Malvinas, iba a reclamar justicia por un cabo torturador o un sargento torturador. Por otra parte, todas las denuncias que se hicieron por torturas en Malvinas, por una disposición de la Junta Militar, fue archivada. ¿Qué disposición? Todos recordamos el mismo momento histórico, la dictadura dicta un documento de pacificación nacional, ley de autoamnistía, ordena destruir toda la documentación vinculada con la lucha antisubversiva, decía, todo aquello que conduce a ubicar a los desaparecidos, y también ordena archivar todos los juicios que estaban vinculados, que estaban tramitándose dentro de la justicia militar por torturas a la tropa. Todo eso se archivó. Y al mismo tiempo, algo que empezaba a mostrar Malvinas, como era el informe Rattenbach, frente al escándalo que generó en septiembre del 83, meses antes de las elecciones, se decretó secreto militar y político y se guardó bajo 7 llaves por décadas. Entonces, los únicos que sostenían esto de qué pasó con lo duro que fue las torturas en Malvinas eran los propios combatientes. En sus reuniones periódicas, ahí se hablaba, ahí se contenía. La desmalvinización llegó a extremos que ninguno de los combatientes podía decir cuando fuera a buscar trabajo: yo fui combatiente de Malvinas, porque inmediatamente tenía un cartel acá que decía loco de la guerra, y nadie toma un loco para trabajar en un espacio laboral. Entonces ocultaban ese hecho. En ese ocultamiento y en esa acción de inteligencia, los archivos desclasificados de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, cuando desclasifican los archivos de la DICVA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, aparecen seguimientos a los primeros grupos de combatientes que se formaban ya en septiembre del 82 para pedir obra social, prótesis para los que vinieron con problemas, trabajo, acceso a la universidad, becas de estudio, etc. Entonces, los héroes de la patria, el 14 de junio para septiembre, ya eran elementos subversivos para la DICVA. Eso fue la desmalvinización. Entonces, eso fue la impunidad, el efecto concreto en acallar voces sufrientes. Entonces, en esas entrevistas logramos que 23 combatientes me contaran en un proceso de 2 años de entrevistas lo que habían sufrido. 5 habían sido víctimas de tortura, 15 daban cuenta de haber sido testigos de torturas que sufrieron camaradas suyos, otros me testimoniaban la muerte de 2 soldados correntinos por hambre,
Otros me contaban el asesinato de un soldado correntino por un disparo en la cabeza que lo emitió un cabo egresado de esta escuela de la ESMA, recién recibido. Y hambre extremo, vejámenes, lesiones graves, distintas modalidades de tortura. Y a mí me pareció que eso eran crímenes de lesa humanidad, que el proceso de verdad y justicia tenía que llegar a Malvinas. Y yo además lo nombré de otra manera: memoria, verdad, justicia, con poca originalidad, pero soberanía, porque fui a denunciar esto a Río Grande, Tierra del Fuego, porque era un acto de reivindicación de la soberanía argentina, que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedió en Argentina, en territorio argentino, cometido contra argentinos, aunque lamentablemente por perpetradores argentinos. Entonces, esa causa que se inició originalmente con 23 testimonios, la jueza Lilian Herráez se constituyó en agosto del mismo año, 2007, en Corrientes. Yo investigué entre agosto del 2005 y marzo del 2007, denuncié en abril del 2007, el 17 de agosto del 2007 vino a Corrientes la jueza Lilian Herráez y su secretaria Cecilia Encardona, hoy una fiscal de Morón que investiga los espionajes clandestinos, y se obtuvo la ratificación de los 23 testimonios. Y además le presentamos 15 nuevos casos, 3 de Santa Fe, 5 de Corrientes y el resto del Chaco, que habían sufrido las mismas características o que eran testigos o testigos víctimas o víctimas, ¿no? Y después de eso empecé a recorrer el país buscando nuevos casos. Participamos en el armado de una épica caravana de la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía, en el cual pusimos en un colectivo 31 nuevas víctimas que se fueron en un viaje que salió de Resistencia, Chaco, pasó por Corrientes y llegó hasta Río Grande, Tierra del Fuego, un viaje de 4.000 kilómetros que tardó 4 días, 2 días declarando y 4 días de viaje de vuelta para declarar, demostrando que fue una necesidad, porque someterse a 8 días de viaje en un colectivo semiurbano para ir a declarar no es muy usual, no es que hace cola la gente para viajar 4 días en un colectivo urbano. Entonces, después de eso se fueron sumando distintas organizaciones provinciales. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un rol muy importante, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires otro, de hecho es querellante hoy en la causa junto con la Comisión de la Memoria y el CECIM La Plata, el Centro de Combatientes de La Plata. Algunas colaboraciones, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, la de Santa Fe, la de La Pampa, la de Santa Cruz, mucho la de Chubut, la de Tierra del Fuego. Logramos que fuera una causa federal que hizo que hoy hubiera más de 200 testimonios en la causa, no todas víctimas, pero muchas víctimas y otros testigos víctimas, y la causa tuviera 95 imputados. La causa está hoy en la Corte Suprema. En el medio se han presentado como amicus curiae o como amigos del tribunal en la Corte la DAIA, por el caso de los soldados judíos torturados por su sola condición de judíos, la organización Hijos, al gobierno del Chaco por los soldados chaqueños, y al mismo tiempo, como ya tuvo un paso por la Corte muy desafortunado, que generó el primer proceso de impunidad sobre el tema, las víctimas denunciaron la impunidad existente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el caso tuvo admisión. Con lo que se da el grotesco de que quienes son considerados héroes de la patria tienen que ir a buscar justicia a Washington porque no consiguen en su propia patria, ¿no? Entonces yo no me canso de decir esto para interpelar a la hipocresía y la coherencia, ¿no? La hipocresía de los argentinos y la necesidad de coherencia. Esta denuncia llegó en el año 2015, la comisión admitió el caso. Durante todo el gobierno de Macri se trató de establecer una solución amistosa, pero el gobierno de Macri fue pateando y faltándole el respeto a los peticionantes. Y hoy, a 2 años de instalado el gobierno de Alberto Fernández, la verdad, hay que decirlo, duele por aquellos que impulsamos, lo votamos y lo seguiremos haciendo, que todavía no tuvieron una actitud
de sentarse a hablar con los excombatientes para lograr una solución amistosa que evite el escarnio de todavía continuar buscando justicia en tribunales extranjeros cuando son héroes de su propia patria. Quiero decir que hubo varias modalidades de tortura, todas por cuestiones famélicas. Yo me resisto a decir robo cuando un soldado que necesita miles de calorías por día, por la falta de alimentación, por el estrés bélico, por ropa inadecuada, por estar en trincheras húmedas, llenas de agua, por tener armamento deficiente, por todo eso, sufre el hambre extremo que le lleva a la muerte de varios soldados, a la pérdida de casi todos ellos de un 30 y un 40% del peso corporal, y que hemos logrado demostrar con la desclasificación de los archivos que hay cerca de 200 soldados absolutamente imposibilitados de combatir por el hambre extremo. No podían pararse. De hecho, en la causa surge un soldado que fue obligado a ser guardia y no aguantaba el fusil y muere congelado. Entonces, la causa logró varias cosas a mi juicio. Primero, que los combatientes pudieran poner en palabras lo que le pasó. Hoy se sabe, hoy se dice, hoy se habla. Basta de silencio. Primero homenaje a la verdad. Buscamos la verdad. No cesamos en nuestra búsqueda de justicia. Y la verdad, si hay una palabra contradictoria a la verdad, son los secretos. Y logramos que por esta causa ya se desclasifiquen el informe Rattenbach, por el decreto 200 de 2012, logramos que aquello que desde 1983 estuvo guardado bajo llave, impidiendo que el pueblo argentino conozca las conclusiones sobre lo que el propio informe dice, una aventura militar y política, como fue la Guerra de Malvinas, y logramos la desclasificación en el 2015, en septiembre del 2015, logramos la desclasificación de todas estas causas que estaban en la justicia militar, donde pudimos ver que todo lo que nosotros venimos denunciando es corto, chico, al lado de la gran cantidad que la propia documentación militar recoge. Por eso no nos cansamos de decir que tiene que haber una investigación exhaustiva, que tiene que dotarse de recursos al Juzgado Federal de Río Grande, que tiene que crearse una Secretaría Malvinas en Río Grande. La causa sigue, hubo 95 imputados, hoy está en la Corte, hay procesados, pero lo más concreto es que desde hace 3 años la causa está parada a la espera de que la Corte resuelva esta situación.